Pues vamos a continuar el día de hoy con esta serie de enseñanzas y la enseñanza del día de hoy se titula Elementos de la abominación desoladora. Está muy relacionado con el tema que que se desarrolló el día de ayer, cuando hablamos un poco acerca de Grecia, cuando hablamos un poco acerca de cómo es que este imperio griego tiene mucha influencia eh, en lo referente a la alabanza y la adoración. Y a mí me llamó bastante la atención y sigo meditando en ello. Y ha sido una especie de semilla la que Dios ha plantado en mi corazón referente a las obras del cuerno pequeño. Referente a las obras del cuerno pequeño. Lo veíamos ayer cómo ese cuerno pequeño crece hacia el sur, pero recordarán ustedes o recordaremos cómo después de que va al sur, el cuerno pequeño se dirige al oriente. Y en el oriente dice que se dirige a la tierra gloriosa. Es un cuerno habituado a lo terrenal, pero también que quiere tocar o que quiere poner, digamos, la planta de sus pies en la tierra gloriosa. Eso le atrae a Grecia, eso le atrae a esta Grecia, digamos, espiritual. Y este asunto de la abominación desoladora está en el mismo contexto del imperio griego. Vamos a buscar Daniel capítulo número 11. Daniel capítulo número 11. Vamos a ver algunos elementos de este tema de la abominación desoladora. Y serían algunos elementos que anteceden a la abominación desoladora. Y se encuentra en Daniel capítulo 11, verso 1, para que vean ustedes que se trata prácticamente del mismo caso, del imperio griego. Lo mismo, no vamos a leer todos esos pasajes, solo vamos a tomar un poco de contexto. Y mira lo que dice el verso 2, Daniel 11:2, dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Dice el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos cielo, del cielo. Dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino, dice, será para otros fuera de ellos. El día de ayer veíamos en la visión del macho cabrío que el macho cabrío tenía un cuerno grande y notable en su frente. Y cuando ese cuerno grande y notable dice que también fue quebrantado, precisamente se decía que fue ese cuerno repartido en 4 partes, o sea, en 4 grandes reinos, o en 4 cuernos, dice, y decía la escritura que de estos reinos se levantaba un cuerno pequeño, que fue lo que estudiamos el día de ayer. Entonces, Daniel capítulo 11, verso número 4,
es un paralelo de Daniel capítulo 8 que estábamos viendo ayer, como les comento, de tal forma que Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11 hablan precisamente de ese imperio llamado Grecia. Ahora, el verso que vamos a tocar nosotros en esta mañana es Daniel 11:31. Si ustedes leen todo el capítulo 11, se habla del el rey del sur, se habla del rey del norte, y precisamente el rey del norte es el que se menciona en estos pasajes que hablan acerca de la abominación desoladora. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 11, del verso 30 al verso 31. Tienen que leer en otra ocasión todo el Daniel capítulo 11, pero resumidamente de eso nos habla. Un rey del sur, un rey del norte. Y dice el verso 30, dice así: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y entenderá, y se entenderá con los que abandonen el pacto, el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, y la fortaleza quitarán, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos entonces ahí los versos y queremos enfocarnos en eso que dice: y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuáles son esos elementos que anteceden a la abominación desoladora? Vamos a ver que este rey de Grecia, este personaje griego, en primer lugar, fíjense lo que ocurre, porque aquí el tema es que en la historia del pueblo judío, de la historia del pueblo de Israel, como les platiqué un poco ayer, se levantó en cierto momento un gran rey griego, que ya lo hemos comentado también varias veces, Alejandro Magno. De Alejandro Magno, su reino fue dividido principalmente en 4 grandes partes, por eso dice que el reino se dividió en 4. Y con el tiempo de una de esas grandes divisiones se levantó un rey eh, que gobernó Israel y que gobernaba también Siria y otras regiones. En cierto momento, otra gran división que gobernó Egipto entró en guerra con la división que gobernaba Siria, Israel y otras partes. Y de ese reino que gobernaba Israel y Siria, en cierto momento el Señor permitió que se levantara un personaje llamado Antíoco Epífanes, y este personaje en cierto momento se enoja con Israel, le hace la guerra a Israel, y en el templo, en el lugar santo, ¿recuerdan cómo estaba el templo? Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Aquí comenzó en el lugar santo a introducir idolatría griega, pero lo más abominable, y esto es la abominación desoladora, es que en el lugar santísimo donde estaba el arca, ¿recuerdan? Este lugar que era santísimo para Dios, Antíoco Epífanes IV aquí sacrificó un cerdo. Y ustedes sabrán que el cerdo, por excelencia, para Dios es un animal inmundo, impuro.
Entonces, este llamado Antíoco Epífanes sacrificó en honor a Zeus un animal inmundo. Y a eso es lo que el verso 31 históricamente está haciendo referencia. Entonces esto ya pasó, ya ocurrió. No obstante, a mí me llamó la atención en poner atención los elementos que antecedieron a esta abominación desoladora. Y lo que me llama la atención es que hoy en día me parece que en una forma o en otra, como iglesia, seguimos en alguna forma o en otra, repito, también ofreciendo aspectos de la abominación desoladora. Está bien, bien tremendo este tema. Y yo quiero que vean el primer antecedente para que la abominación desoladora se colocara, y es algo que se está colocando porque lo griego, como les decía, está permeando muchas veces a la iglesia. Y miren lo primero que se encuentra en el verso 30, este primer antecedente, dice así, la última parte, se enojará contra el pacto santo. Daniel 11:30, y miren lo último, y hará según su ¿qué? Su voluntad. Hoy en día el hombre está haciendo su voluntad en gran manera en el tema de la alabanza y la adoración. Volverá pues, y a mí lo que me interesa es esto, se entenderá, observen, se entenderá con los que abandonen el santo ¿qué? Pacto. Qué tremendo. El primer antecedente es que este rey llamado Antíoco en aquel tiempo entró en una especie de alianza con cierto pueblo de Dios que había abandonado el pacto. Es decir, cuando eso tuvo lugar, el Señor permitió que esta persona entrara, entre otras cosas, porque había mucho pueblo que había apostatado en ese tiempo. Había comenzado a hacerse a lo griego. Habían comenzado a abrazar las costumbres griegas. Y entonces, hermanos, ¿cuánto pueblo hoy en día no hay que ha abandonado el pacto con su Dios? Puede que esté en la iglesia, puede que esté sentado en una silla, puede que vaya todos los domingos, puede que esté sirviendo, que tenga algún ministerio, pero en lo íntimo de su relación con Dios ha abandonado su relación con Dios. Puede que esté en el ministerio de la alabanza, puede que toque, puede que cante, pero la puerta de entrada en la iglesia para que este cuerno pequeño entre y haga su voluntad es que haya un pueblo que ha abandonado el pacto con su Dios. Son las puertas abiertas. Son las puertas abiertas, diría yo. ¿Por qué hoy estamos viendo lo que estamos viendo en el tema de la alabanza y la adoración? Porque hemos, en alguna forma o en otra, o completamente abandonado el pacto. Cuando dejamos de estar en el pacto, hermanos, le daremos entrada a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya no hay un interés, no hay un celo por la casa del Señor. No hay un celo. El segundo antecedente, profanarán el santuario. Hoy es lo que estamos viendo en gran manera hoy en día. Pero en lo que quisiera que nuevamente hiciéramos énfasis en el verso 31,
la última parte dice, quitarán el continuo, ¿qué? Sacrificio, y ahora sí pondrán, ¿qué cosa? Fíjense los antecedentes y fíjense cómo es una especie de progresión. Para que la abominación desoladora tome lugar, para que la abominación desoladora tome lugar, el Señor aquí nos está mostrando el patrón que tenemos que cuidar hoy en día en la iglesia. ¿Quién es el continuo sacrificio? Lo veíamos ayer, el continuo sacrificio es Cristo. Él es el continuo sacrificio. Cristo es el continuo sacrificio, lo veíamos ayer. Por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios, dice la palabra, fruto de labios que confiesen su nombre. Cristo es el continuo sacrificio. Entonces, cuando hay un pueblo que abandona el pacto, habrá un pueblo que quita a Cristo del tema de la alabanza y la adoración. Y una vez quitado Cristo del trono, del centro, es inevitable que tome lugar la abominación desoladora. Y generalmente por lo que hoy se destaca el tema de la alabanza y de la adoración es que el continuo sacrificio ha sido quitado. El continuo sacrificio ha sido reemplazado. Hoy las alabanzas, el centro de esos cánticos no es Cristo. El énfasis de esas canciones no es Cristo y darle la gloria a Cristo. El énfasis hoy del grupo de alabanza muchas veces está perdido, que es precisamente alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y no solamente eso, hermanos, hemos perdido totalmente de vista el hecho de que Cristo es en nosotros quien adora al Padre en espíritu y en verdad. Continuamente, a la medida que Él esté creciendo y formándose en nuestra vida, verán, hermanos, cómo nuestra vida se transforma en una vida constante y continua en alabanza y en adoración. En expresiones de alabanza, en expresiones de adoración, constantemente en fruto de labios que confiesan el nombre del Padre, pero también Pablo habla acerca de que nuestro cuerpo lo ofrezcamos en sacrificio vivo. ¿Y cómo eso puede tener lugar? Por el medio del continuo sacrificio. Ahora nuestro cuerpo no lo andamos utilizando para satisfacer los deseos de la carne, la pecaminosidad. Ayer venía una palabra preciosa en el cual le pedíamos a Dios perdón porque nuestros labios carecen de purificación. Con esos labios mentimos, con estos labios hablamos cosas que no son santas, que no son puras, nos involucramos en pláticas que no glorifican a Dios, maldecimos. Con esta boca, con esta lengua glorificamos a Dios, pero maldecimos a los hermanos. Y por eso lo primero que hace el Señor con Isaías es ponerle un carbón encendido en la boca y en la lengua. Entonces el cuerno pequeño tiene un propósito. Una vez que entra, su choque frontal es esto: quitar a Cristo del centro. Quitar a Cristo como centralidad de la alabanza y la adoración. Ahora las alabanzas son para nosotros, para hacerme sentir bien, para hacerme sentir perdonado, para hacerme sentir importante, para hacerme sentir amado, para hacerme sentir perdonado, reconciliado, liberado. No andaban usando la alabanza y la adoración en los tiempos de David para sacarle un demonio a Saúl. Y el demonio no se fue. Pero alguien tuvo una brillante idea de que alguien que le tocara para que se sintiera mejor. Pero la alabanza no es para liberar.
Vamos a poner aquí alabanzas para que se vayan los malos espíritus de esta casa. Pero la alabanza no es para eso. La alabanza es algo exclusivo de Dios. Yo ya les he comentado que aún poner alabanzas en el carro, si vas a poner alabanzas en el carro y vas a tener un momento de alabanza y adoración, ponlas. Pero si nomás las quieres traer de fondo, no pongas nada. Porque esto no es música del mundo. Ay, déjala pongo nomás para hacerme sentir acompañado de Dios. Vi. ¿Se fijan? Y claro que son alabanzas desenfocadas. Pero si vas a tener un momento de alabanza y de adoración, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, a la escuela, al viajar, ponlas. Y métete con Dios y adora. Si no, no uses la alabanza porque la alabanza no es para nosotros. Si no, no pongamos de fondo nada, ¿para qué? Quitar el continuo sacrificio. Y quitado el continuo sacrificio, ya lo último es que entra la abominación. Hermanos, así está la iglesia, así estamos hoy en día. Ayer les contaba cómo en ciertos lugares de reunión se está contratando músicos del mundo para que vayan a tocar el domingo porque no hay grupo de alabanza. Les pagan porque obviamente los músicos del mundo cobran y ahora están contratando gente del mundo para que el domingo vaya y toque bien y cante bien. ¿Creen que hay ahí continuo sacrificio? No. Lo que ya ahí ha tomado lugar es, hermanos, la abominación desoladora. Sacrificar en el altar abominación a Dios. Qué tremendo. Que Dios nos ayude y que Dios nos ampare. Ahora, lo último de esta palabra, en estos 15 minutos, yo quisiera que ustedes vieran, hermanos, el proceder de Cristo respecto a este asunto, respecto a esta cuestión. Y lo primero que sí va a hacer nuestro Señor, el Señor va respecto a esta cuestión, hace tres cosas. Y aquí le podemos poner nosotros, hermanos, la manera de obrar de Cristo. Y por ejemplo, en esto, antes de que esto tome lugar, nuestro Señor intenta, digamos, venir a nuestro corazón o viene a nuestro corazón con el propósito, mejor dicho, de purificarnos. Purificarnos, librarnos de la abominación desoladora. Miren lo que dice Juan capítulo 2 del verso 14 al 17. Juan capítulo 2, 14 al 17. En este punto es cuando nuestro Señor interviene, hermanos. Porque si algo que tiene nuestro Cristo es que nuestro Cristo no se queda de manos cruzadas. Y siempre nos sale al encuentro, siempre Él intenta, en verdad, enmendarnos, corregirnos, enderezarnos. Y aquí yo veo una intervención preciosa de Cristo, Juan 2, 14 al 17. Y miren cómo empezando prácticamente el libro de Juan, vemos que lo primero con lo que él se encuentra es con una contaminación en el tema de la alabanza y la adoración, en el tema del templo. Y dice el 2.14, y halló en el templo, en el lugar de adoración, de alabanza, miren a quién encuentra
en primera instancia, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Hermanos, si el Señor viniera en esta mañana y Él está viniendo, ¿qué está encontrando en su templo? Alabanza y adoración. Hermanos, ¿creen que toda esta gente era gente de pacto, que guardaba el pacto? Toda esta gente que van a ver aquí, sin duda alguna, era gente que había abandonado el pacto. Y con los que abandonan el pacto, el cuerno pequeño se entiende muy bien. Entonces, aunque el templo tenía muchas puertas, mucha estructura, aquí había una puerta, digamos, espiritual, y eran estos hombres haciendo mercadería en el templo. Miren el verso 15, Él intenta purificar nuestro Señor, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, ¿a quién? A todos. De eso se trata, que el hombre sea echado fuera del ministerio de la alabanza y de la adoración. Echó fuera del templo a todos. Y no solamente a todos, también a sus obras. Y las ovejas y los bueyes, y esparció monedas de los cambistas, y volcó, ¿qué cosa? Las mesas. Oh, que el Señor haga eso, hermanos, en nuestras reuniones también. Generalmente nunca se pide eso para una reunión, ¿verdad que no? Nadie preside de esa manera. Señor, que en esta mañana tú nos eches fuera. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que no tenían estos hombres? Que abandonaron el pacto, celo por la casa de Dios. Por eso le dieron entrada, la mayoría de ellos, al griego Antíoco Epífanes. Pero miren el sentir de Cristo, hermanos. Él es celoso del ministerio de la alabanza y de la adoración. Y tarde que temprano, amados hermanos, nuestro Señor entrará. Probablemente Él ya identificó, pero lo siguiente que Él hace es hacer el azote de cuerdas. No se sorprendan de pronto si ustedes notan, si ustedes ven ministerios de alabanza o al propio hombre siendo trastocado, porque de la misma manera que esto está sufriendo un estremecimiento, el Señor también estremece. Y quiera el Señor que sea en esta primera parte. Quiera el Señor, hermanos, trastocarnos y que en este primer trato uno entienda y diga, Señor, tú eres celoso de tu casa. Perdónanos, Señor, tú nos quieres echar fuera. Y que en esta mañana le podamos decir también al Señor, Señor, échanos fuera. Todo, Señor, lo que hemos puesto, que nos hemos equivocado, echa fuera todo eso, Señor. Queremos aprender, queremos ser sumisos a ti, humildes, para que solamente tú seas el exaltado. Y si tienes que traer abajo lo que tengas que traer, aquí les trajo abajo las mesas, las obras, hoy ya diríamos los instrumentos, los vestuarios, las coreografías, las entradas. Si tienes que traer abajo el humo, las luces, el carisma, la habilidad del hombre, Señor, tráelo abajo. Y que solamente tú seas exaltado, Señor, en tu casa.
el celo de tu casa. ¿Cuánto celo tenemos por la obra del Señor? Y esa es la primera faceta, hermanos, es la primera faceta. Aquí se aparece Cristo. Y Cristo se está apareciendo hoy en día, trayendo abajo. No obstante, hermanos, ¿qué pasa si no es así? Vienen otros dos tratos bastante difíciles. Y en segundo lugar, cuando ya no hay no se atiende a lo que el Señor quiere hacer en esta parte, y brincamos al tema de quitar el continuo sacrificio, observen lo que el Señor comienza a hacer. Juan, ahí donde estamos, Juan, capítulo 8:59. Observen aquí. Eso sí está bien tremendo. Juan 8:59. Y dice, eso está bien, bien tremendo. Miren lo que le hacen al Señor en su propia casa. El tema es ahí, Abraham, él les dice, mayor que Abraham yo soy. Mayor que Abraham yo soy. Para algunas personas eso es inconcebible. Y dice entonces así, tomaron entonces piedras, ¿para qué? Para arrojárselas. Qué tremendo. Cristo siendo apedreado en su propia casa. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Eso es lo segundo. Y atravesando por en medio de ellos, ¿qué cosa? Ahí nos vemos, con permiso. Apedrearlo, a eso yo le llamo quitar el continuo sacrificio. El hombre levantándose contra su creador, apedreando al creador. Y miren la gentileza del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos vemos, con permiso. Puede que haya reunión, puede que hay un rótulo, casa de oración, pero que esa realidad espiritualmente hablando sea otra. Es el primer paso cuando Él ya se dirige a la puerta. Otro texto, Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39. Quitando el continuo sacrificio para después lo último. Miren lo que dice Mateo 37, 23, 37 al 39. Dice así. Observen, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Verso 38. He aquí vuestra casa, el lugar de reunión, quitaron el continuo sacrificio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso ya es cuando el Señor se aparta permanentemente de la casa. Porque os digo que desde ahora no me veréis. No me veréis. La reunión es para venir y ver al Señor. Pero cuando el Señor ha sido quitado de en medio, no me veréis. Hasta que digas, bendito
Ahora sí, el continuo sacrificio. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí todavía de verdad el Señor sigue porque es grande en misericordia. Quitaron el continuo sacrificio, se colocan muchos sustitutos y el Señor dice, no me van a ver más. Pero todavía deja abierta nuestro Señor la puerta para que de verdad podamos decir una vez más, bendito el que viene. A eso le podemos denominar trayendo de nueva cuenta el continuo sacrificio. Bendito el que viene. De nueva cuenta el continuo sacrificio. Pero si aún así, hermanos, no hay una recapacitación, de verdad, no existe ese, no analizamos nuestros caminos, no recapacitamos, viene ya esto último, y esto último ya es cuando entra, hermanos, la abominación desoladora. Se quita el continuo sacrificio, estamos a un paso de la abominación desoladora. Y yo quisiera que vean ahí mismo, pero en Mateo capítulo 24, verso 1, él se está nuevamente despidiendo del templo, ya salió, ya intentó purificarlo, lo apedrearon, no quisieron el sacrificio, les vuelve a decir, les doy otra oportunidad, hasta que digan que bendito el que viene en el nombre del Señor, retomando el continuo sacrificio. No se atiende a esta cuestión. 24, verso 1 de Mateo. Miren lo que dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba. O sea, aquí ya el Señor está ya yéndose de camino. Se acercaron sus discípulos. Miren, estos de verdad, yo constantemente así me siento, a 3 cuadras del desfile para con el Señor. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero en el templo lo habían querido apedrear. El templo él lo quiso purificar. ¿No creen que andaban sus discípulos ahí con él? No se dieron cuenta de lo que pero estos empeñados en el templo. De verdad que no sé si han escuchado cuando alguien dice, ¿dónde traes la cabeza? Es que de verdad, como hombres estamos, pero bien mensos. ¿Se fijan cómo andamos? Ayer estamos platicando, hacemos todo al revés. Cosa que nos pide, cosa que si la llegamos a hacer, pero al revés. Aquí esto, Señor. Tal vez porque el templo estaba muy grande, había muchos cantantes, muchos instrumentos. Lo acababan de... Y estos diciéndole, Señor, el templo. Pero nuestro Señor, con tanto amor, fíjense que a pesar de nuestra torpeza, como Él nos hace a veces sentir, de verdad, aunque lo somos, pero con qué amor y con qué paciencia. Respondiendo Él les dijo, verso 2, 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, fíjense que ya él se va a otro lado, y los discípulos le preguntan,
Y estando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después de eso, el Señor les empieza a decir, miren, que nadie nos engañe, vendrán cristos, vendrá guerra contra guerra, vendrán pestes, vendrán principios de dolores, muchos se van a entregar entre ellos mismos, los falsos profetas en el verso 11, en el verso 12 se multiplica la maldad, pero el Señor dice que todo eso aún no es el fin, pero donde el Señor sí les hace un énfasis es en el verso 15 y les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan, huyan. ¿A dónde? A los montes. Le dice de lo que sí tienen que tener cuidado es cuando vean la abominación desoladora en el templo. Pero si el templo no le iba a quedar piedra sobre piedra, hermanos, no está hablando de un templo natural, porque el templo no está en Jerusalén, que yo sepa no hay templo. ¿Saben de qué templo está hablando ahora, hermanos? Del templo espiritual que es la iglesia. De tal forma que el Señor está dando por hecho que en estos últimos tiempos se pondría también, como en aquellos tiempos, una abominación desoladora en el tema de la alabanza y de la adoración, hermano. Y por último, y con esto cierro, les quiero dar la definición de esas palabras de Cristo. Abominación desoladora. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo que quiere decir abominación. Se las voy a dar la definición en el original. Abominación. Lo contaminado, lo sucio. Eso es abominación. Desoladora. Fíjense lo que quiere decir desoladora. Otras versiones dice espantosa. ¿Qué quiere decir esa palabra desoladora o espantosa? Observen. Está bien tremenda esta definición. Esa palabra espantosa quiere decir aliento, aliento y carácter de hombre. Miren lo que es la abominación desoladora. Lo contaminado, lo sucio, lo que procede del espíritu o del aliento y del carácter del hombre. Yo les preguntaría, hermanos, hoy en día podemos notar nosotros al hombre en el ministerio de la alabanza y la adoración. ¿Cuánto del hombre no hay hoy en día, hermanos? ¿Cuánto del carácter del hombre no hay hoy en día en el tema de la alabanza y de la adoración? Y si es el hombre es lo contaminado y es lo sucio. Pero, amados hermanos, cuánto aliento de hombre y cuánto carácter, cuánto del hombre no hay hoy en día en el tema de la alabanza y de la adoración. Muchísimo, hermanos. Ya lo hemos hablado. El hombre ha quitado el continuo sacrificio y entonces la abominación desoladora es reemplazar todo lo que tiene que ver con el hombre, reemplazar el continuo sacrificio con todo lo que tiene y procede del hombre. Y por eso hoy vemos una alabanza y una adoración no llena de Cristo,
pero sí una alabanza y una adoración saturada y llena del hombre. Ya lo hemos visto, ritmos, música, audiciones, tocar, cantar, saltar, pero es el hombre, es el hombre. Entonces, apreciados hermanos, hoy en día ha tomado también lugar la abominación desoladora, así como en los tiempos de Daniel. Ahora nuestro Señor en el templo espiritual que es la iglesia, el Señor nos está diciendo, hay mucho del hombre. Pero gracias al Señor que todavía Él está intentando purificar el santuario. Y Él quiere todavía que digamos, bendito en el nombre, bendito el que viene del nombre, recuperar el continuo sacrificio y de esa forma, hermanos, poder sacrificar en alabanza y en adoración todo lo que es de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿cuántos anhelamos que sea Cristo en nosotros? Yo creo que en esta mañana